Visualiza el poder de gobernar tu propia mente, una meta que ha inspirado sabiduría ancestral como la de los estoicos. Esta escuela filosófica, cultivada por pensadores griegos y romanos, enseñaba que la verdadera libertad surge al dominar nuestras percepciones, emociones y acciones, hallando así una paz inquebrantable y una vida virtuosa, sin depender de lo que ocurra fuera de nuestro alcance. En este contenido, descubriremos cómo estas enseñanzas milenarias nos guían hacia un equilibrio interno, transformando desafíos en oportunidades para crecer. Al integrar estas ideas, no solo enfrentamos las adversidades con calma, sino que construimos una existencia alineada con propósito y auténtica satisfacción. La práctica constante, como reflexionar al inicio o final del día, fortalece nuestra capacidad para discernir entre lo que controlamos y lo que no, evitando el desgaste en luchas innecesarias. Si es tu primera visita aquí, te invito a unirte a esta comunidad activando la campana y compartiendo tu opinión en los comentarios. Tu apoyo hace posible que este espacio siga creciendo con herramientas para transformar tu vida desde la reflexión consciente. Cada like y suscripción no solo motiva, sino que acerca estos conocimientos a quienes más los necesitan, creando una red de crecimiento colectivo. Primer principio estoico: dominio de la serenidad interna sin ataduras externas. Los estoicos afirmaban que la plenitud auténtica surge al liberar nuestra estabilidad emocional de los vaivenes del mundo. Su enfoque radica en forjar una mente inquebrantable, capaz de conservar la claridad y la integridad moral incluso en medio del caos. Esto implica entrenar la mirada hacia lo esencial. Nuestras elecciones, respuestas y valores, en lugar de obsesionarnos con eventos fuera de nuestro gobierno. Por ejemplo, ante una pérdida material, en lugar de lamentarse, se reflexiona sobre cómo esa experiencia refuerza la resiliencia y la capacidad de adaptación. Aceptación del flujo natural de la existencia. La serenidad se construye al comprender que nada permanece. Las alegrías, los desafíos y hasta nuestras propias identidades están en constante transformación. Los estoicos comparaban la vida con un río cuyas aguas nunca son las mismas. Resistirse a su corriente solo genera agitación. Practicemos, entonces, soltar expectativas rígidas y celebrar la belleza de lo efímero, como quien admira un atardecer sin pretender congelarlo en el tiempo. Cultivar este enfoque reduce la ansiedad por el futuro y el apego al pasado, abriendo espacio para la gratitud en el presente. Firmeza ante las tormentas de la vida. Las crisis no son obstáculos, sino lecciones talladas en la roca del carácter. Los estoicos proponían enfrentar los contratiempos con la calma de un árbol que se dobla ante el viento pero no se rompe. Imagina un navegante que, en lugar de maldecir la tormenta, ajusta sus velas y confía en su habilidad. Así, cada dificultad se convierte en un entrenamiento para fortalecer la paciencia y la perspectiva, recordándonos que el crecimiento suele vestirse de incomodidad. Gestión consciente de las emociones intensas. La paz interna no implica negar lo que sentimos, sino observar las emociones como nubes pasajeras, sin permitir que oscurezcan nuestro juicio. Los estoicos sugerían pausar ante la ira o el miedo, preguntándonos: ¿esta reacción me acerca a mi mejor versión? Un ejercicio práctico es escribir en un diario cada noche situaciones que despertaron emociones fuertes, analizando cómo responderías desde la razón, no desde el impulso. Con el tiempo, este hábito teje una coraza invisible contra la reactividad destructiva. Virtud como brújula inquebrantable. Para los estoicos, actuar con honestidad, valentía, moderación y equidad no es un sacrificio, sino un acto de coherencia que genera armonía interna. Imagina a un artesano que talla su obra con esmero, sin buscar aplausos. Así, vivir virtuosamente se convierte en su propia recompensa. Cuando nuestras acciones se alinean con estos pilares, la culpa y el remordimiento pierden poder, dejando en su lugar una sensación de integridad que trasciende las opiniones ajenas. Satisfacción en la simplicidad voluntaria.
La obsesión por acumular posesiones o estatus es como beber agua salada. Cuanto más se consume, mayor es la sed. Los estoicos invitaban a diferenciar entre necesidades reales y deseos inflados por comparación social. Practicar la frugalidad consciente, como elegir una comida sencilla con gratitud o valorar el tiempo sobre el lujo, nos recuerda que la abundancia verdadera reside en tener menos para vivir más. Un ejercicio útil es dedicar un día al mes a desconectar de tecnología y consumismo, reconectando con actividades que nutren el alma sin costo material. Serenidad como arte de vivir, no como destino. La calma interna no es una meta fija, sino un músculo que se fortalece con cada elección diaria. Los estoicos comparaban este camino con esculpir una estatua. Se elimina lo superfluo, miedos, quejas, distracciones, para revelar la figura noble que yace dentro. Pequeños rituales, como respirar profundamente antes de hablar en un conflicto o meditar sobre aprendizajes antes de dormir, acumulan una fuerza tranquila que transforma nuestra manera de habitar el mundo. Libertad como soberanía sobre uno mismo. Domar las pasiones y deseos compulsivos es la llave para romper cadenas invisibles. Los estoicos veían esta autonomía como la máxima expresión de poder. Quien no se esclaviza a caprichos emocionales o modas sociales, camina con paso firme hacia su propio norte. Un ejemplo moderno es aprender a disfrutar de la soledad sin miedo, encontrando en el silencio un aliado para escuchar la voz interna que a menudo ahoga el ruido exterior. En síntesis, el dominio estoico de la serenidad enseña que la estabilidad emocional es una fortaleza construida desde adentro. Requiere soltar ilusiones de control absoluto, abrazar el cambio como maestro y elegir respuestas alineadas con la ética personal. Así, incluso en un mundo impredecible, descubrimos un refugio inquebrantable. La certeza de que nuestra paz no depende de lo que ocurra, sino de cómo decidimos interpretarlo y habitarlo. Segundo principio estoico: sabiduría en abrazar los límites de nuestro poder. Los estoicos comparaban la vida con un viaje en barco. Podemos ajustar las velas y remar con destreza, pero nunca dominaremos el viento o las olas. Su enseñanza radica en invertir energía solo en lo que depende de nosotros, nuestros pensamientos, intenciones y actos, mientras soltamos la ilusión de gobernar lo ajeno. Por ejemplo, ante un conflicto interpersonal, en lugar de exigir que otros cambien, enfócate en cómo gestionar tus propias palabras y emociones. Practica cada mañana identificando 3 aspectos que están fuera de tu control y 3 donde tu agencia es clara. Este hábito entrena la mente para discernir entre luchas vanas y batallas significativas. Delimitar el mapa mental de influencia. Imagina tu mente como un territorio. Hay provincias que gobiernas, tus decisiones, y vastos paisajes que son ajenos, el clima, las leyes, el azar. Los estoicos proponían trazar este mapa con honestidad, evitando gastar fuerzas en invadir tierras que jamás serán tuyas. Un ejercicio útil es escribir en 2 columnas. Lo que controlo, mi esfuerzo, mi honestidad, y lo que no, el tráfico, el éxito ajeno. Esta claridad evita que confundas responsabilidades propias con ajenas, liberándote de culpas improductivas. Liberación de esquemas mentales rígidos. El sufrimiento nace cuando insistimos en que la realidad se ajuste a nuestros deseos, como un niño que patalea porque el mar no se congela para patinar. Los estoicos invitaban a sustituir las expectativas por preferencias flexibles. Quiero lograr esto, pero si no ocurre, seguiré actuando con coherencia. Imagina planificar un picnic. Puedes preparar la comida y elegir el lugar, pero si llueve, en lugar de enfurecerte, improvisas bajo un árbol. Así, la vida se vive con ambición sin apego, como un juego donde lo importante es participar con nobleza, no solo ganar. Calma estratégica frente a obstáculos inevitables. Las adversidades son como estaciones climáticas. No preguntan si estás listo para recibirlas.
Los estoicos veían en cada crisis un entrenamiento para la mente, similar a un atleta que levanta pesas no por masoquismo, sino para fortalecerse. Prueba este ritual nocturno. Al final del día, escribe un desafío que enfrentaste y analiza cómo respondiste. ¿Te enfocaste en lo controlable o gastaste energía en quejarte de lo inevitable? Con el tiempo, este registro se convierte en un manual personal de resiliencia. El arte de responder, no de reaccionar. Entre el estímulo externo y tu acción hay un espacio sagrado, la elección consciente. Los estoicos sugerían ampliar ese espacio mediante la pausa deliberada. Por ejemplo, si alguien te insulta, en lugar de replicar con ira, respira profundamente y pregúntate, ¿qué versión de mí quiero mostrar aquí? Practica esto con situaciones menores primero, como un mensaje grosero en redes, construyendo músculo emocional para momentos más intensos. La meta no es la represión, sino la elección activa de valores sobre impulsos. Anclaje en el presente como acto revolucionario. El pasado es una lección, no una prisión. El futuro, un lienzo por pintar, no una amenaza. Los estoicos proponían usar el aquí y ahora como un santuario contra la ansiedad. Un ejercicio poderoso es el minuto de arraigo. Varias veces al día, detente y observa detenidamente un objeto cercano, una taza, un árbol, describiendo mentalmente su textura, color y forma. Este acto simple te recuerda que, aunque el mundo gire rápido, tú puedes elegir slow motion mental, decidiendo con calma tu próximo paso. En síntesis, aceptar lo incontrolable no es resignación, sino inteligencia práctica. Al soltar las riendas de lo externo, tomamos firmeza en nuestro timón interno. Este principio nos invita a bailar con la incertidumbre, usando cada desafío como música para entrenar nuestra flexibilidad y creatividad. La paz, así, deja de ser algo que alcanzamos para convertirse en el suelo firme desde el cual caminamos, sin importar el terreno. Tercer principio estoico: la excelencia ética como fundamento de la existencia. Los estoicos veían en la virtud no un ideal lejano, sino el arte de tallar el carácter día a día. Propusieron 4 pilares para edificar una vida íntegra: discernimiento, fortaleza interior, equilibrio social y armonía personal. Estas cualidades no se buscan por recompensa, sino porque constituyen la esencia de una humanidad realizada. Imagina un herrero que forja su herramienta no para exhibirla, sino porque su oficio exige perfección. Así, la virtud se convierte en su propia maestría. Primero, discernimiento. Navegar la vida con lucidez. Más que acumular datos, el discernimiento es la habilidad de separar lo esencial de lo accesorio, como un agricultor que distingue entre maleza y cultivo. Implica cuestionar creencias heredadas, escuchar múltiples perspectivas y actuar con humildad intelectual. Un ejercicio práctico es de aquí dedicar 10 minutos diarios a analizar una decisión reciente. ¿Fue motivada por moda social o por convicción profunda? Este hábito agudiza la brújula interna, evitando que las olas de la opinión pública desvíen tu rumbo. Segunda fortaleza interior: acción valiente en tierra movediza. El coraje estoico no es temeridad, sino persistencia ética frente a la comodidad. Por ejemplo, denunciar una injusticia laboral sabiendo que podría costar promociones, pero honrando tu integridad. Los estoicos comparaban esta virtud con un puente que se fortalece cada vez que resiste una inundación. Cultívala enfrentando microdesafíos. Habla en público si te intimida o defiende a alguien marginado en una reunión. Cada acto, por pequeño, teje una armadura invisible contra la cobardía moral. Tercer equilibrio social: tejer redes con justicia. La justicia no se limita a leyes, sino que florece en gestos cotidianos: ceder el asiento a quien lo necesita, dar crédito a colegas olvidados o escuchar sin prejuicios. Los estoicos la veían como el cemento de la comunidad, similar a un coro donde cada voz importa, pero ninguna domina. Practica intervenciones silenciosas.
paga el café del siguiente en la fila sin ser visto, o escribe una nota anónima elogiando el trabajo de alguien. Así, construyes un mundo donde la bondad es norma, no excepción. Cuarta armonía personal: domar el caos interno. La templanza es el arte de disfrutar sin esclavizarse, como saborear un postre sin devorar la bandeja. Los estoicos proponían dominar los impulsos mediante pausas estratégicas. Ante un deseo compulsivo, esperar 24 horas antes de actuar. Hoy, esto podría aplicarse al consumo digital. ¿Realmente necesitas ese dispositivo nuevo o es ansiedad disfrazada? Un ritual útil es el día de la simplicidad. Una vez a la semana, elimina distracciones, redes, compras y reconecta con actividades que nutren sin costo, como caminar o leer. La virtud como oficio diario, no como trofeo. Nadie nace virtuoso. Se talla a sí mismo como un escultor que pule mármol. Los errores son cinceladas que revelan la figura oculta. Los estoicos sugerían autoevaluaciones nocturnas. ¿En qué fallé hoy? ¿Cómo puedo mejorar mañana? Un ejemplo moderno. Tras una discusión acalorada, reflexiona. ¿Defendías un punto o alimentabas tu ego? Este ejercicio no busca culpa, sino aprendizaje activo. Felicidad como fruto de coherencia, no de suerte. La plenitud duradera nace al alinear acciones con valores, no al acumular logros externos. Imagínate a un músico que toca por amor al arte, no por aplausos. Su alegría es intrínseca. Los estoicos invitaban a encontrar dicha en actos invisibles. Ser honesto cuando nadie vigila o mantener la calma en el tráfico sin testigos. Esta práctica transforma la virtud en oxígeno, invisible pero vital. Autosuficiencia. Ser isla interna en océanos turbulentos. La dependencia emocional de lo externo es como construir castillos en arena movediza. Los estoicos cultivaban un jardín interior inalterable. Autoestima basada en esfuerzo, no en resultados. Paz arraigada en elecciones, no en elogios. Un ejercicio es crear un diario de logros íntimos. Anota momentos donde priorizaste integridad sobre conveniencia, aunque nadie lo notara. Releerlo en crisis recuerda tu fortaleza invisible. Evolución constante, de crisálida a mariposa. La autotransformación exige mirar de frente tus sombras. Los estoicos usaban metáforas de alquimia, convertir el plomo de los errores en oro sapiencial. Prueba esta técnica. Al cometer un fallo, escribe qué virtud se vio desafiada y cómo fortalecerla. Por ejemplo, si perdiste la paciencia, planifica una actividad que ejercite la espera, como cultivar hierbas. La meta no es la perfección, sino el progreso persistente. Legado ético, huellas que trascienden el tiempo. Vivir virtuosamente es sembrar semillas cuyos frutos otros cosecharán. Los estoicos imaginaban la vida como una antorcha que pasas a la siguiente generación. Su brillo depende de cómo la alimentaste. Pequeños gestos: enseñar empatía a un niño, crear un proyecto comunitario, son ladrillos en un monumento invisible que perdura más que cualquier fama efímera. En síntesis, la práctica estoica de la virtud es un taller abierto las 24 horas, donde forjamos nuestra mejor versión mediante elecciones repetidas. No exige heroicidades, sino fidelidad a principios en lo cotidiano. Así, incluso en un mundo volátil, construimos un refugio inquebrantable. La certeza de que, pase lo que pase, actuamos con honor. Cuarto principio estoico: arte de navegar el mundo emocional. Para los estoicos, las emociones son como caballos salvajes. Su energía puede llevarnos a galopar hacia la destrucción o, domadas, convertirse en aliadas del camino. El dominio no implica negarlas, sino aprender a montar su fuerza sin caer. Imagina un marinero que estudia las mareas antes de zarpar. Así, entender nuestros patrones emocionales es el primer paso para no naufragar en tormentas internas. Un ejercicio útil es nombrar en voz alta lo que sentimos,
Esto es frustración, no mi identidad, creando un espacio entre el impulso y la acción. Observación consciente. Mapa de la tormenta interior. Antes de gestionar, hay que ver. Los estoicos proponían ser cartógrafos de la psique, anotar en un diario las situaciones que desencadenan emociones intensas, como un jefe autoritario o el tráfico matutino. Por ejemplo, si sientes ansiedad antes de una reunión, pregúntate, ¿qué historia me estoy contando sobre esto? Identificar si el miedo viene de un hecho real o de una proyección mental reduce su poder. Practica esto con un termómetro emocional. 3 veces al día. Califica tu estado del 1 al 10 y analiza los detonantes. La pausa estratégica. Crear un santuario mental. Entre el estímulo y la respuesta hay un puente. La reflexión. Los estoicos sugerían técnicas como contar hasta 10 o sostener un objeto frío para romper el ciclo reactivo. Imagina un fotógrafo que ajusta el enfoque. Ante un insulto, en lugar de replicar, pregúntate, ¿qué parte de esto es útil para mi crecimiento? Un ritual poderoso es llevar una pulsera que cambies de muñeca cada vez que una emoción te domine. Este acto físico te alerta para retomar el control. Diálogo socrático con el corazón. Las emociones son mensajeras, no dueñas. Los estoicos las interrogaban como un detective. ¿Esta ira protege mi dignidad o alimenta mi ego? Por ejemplo, si un amigo olvida tu cumpleaños, en lugar de resentirte, analiza. ¿Es su acción una ofensa deliberada o un error humano? Prueba el método de las 3 preguntas. ¿Es esto real? ¿Está bajo mi control? ¿Cómo respondería mi mejor versión? Este filtro convierte el caos en claridad. Elección activa. Tallar respuestas con cincel ético. Dominar las emociones es esculpir, quitar lo sobrante para revelar la figura noble. Ante la tentación de enviar un mensaje agresivo, los estoicos optaban por escribir una carta que nunca enviarían. Hoy podrías grabar un audio expresando tu furia y luego borrarlo. La clave está en sustituir. Transforma la envidia en inspiración. ¿Qué puedo aprender de esa persona? O el miedo en preparación. ¿Qué recursos necesito fortalecer? Alquimia emocional. Convertir plomo en oro. El dolor no es enemigo, sino materia prima. Los estoicos veían en la tristeza una invitación a la introspección y en la ansiedad una señal para revisar prioridades. Si sientes soledad, en lugar de huir a redes sociales, organiza una cena íntima con un viejo amigo o usa la indignación social para sumarte a una causa voluntaria. Cada emoción lleva una semilla de acción constructiva. Solo hay que rotar el terreno mental para que brote. Equilibrio dinámico. Bailar con las olas sin ahogarse. La ecuanimidad no es un lago congelado, sino el vaivén consciente de un surfista. Los estoicos aceptaban que algunos días la tristeza mojará el alma como lluvia, pero confiaban en su capacidad para secarse al sol de la razón. Cultiva esto con microrituales de reinicio. Tras un conflicto, lávate las manos imaginando purgar la carga emocional o camina descalzo sintiendo la tierra para reconectar con el presente. Honestidad afectiva. Abrazar lo humano sin ahogarse. Llorar una pérdida, celebrar un triunfo. Los estoicos no juzgaban estas reacciones, pero sí alertaban contra su exceso. Imagina un volcán. La lava debe fluir, no estancarse. Si un duelo te paraliza, canaliza ese amor en ayudar a otros que sufren similar pérdida. O celebra un logro compartiendo cómo superaste obstáculos, inspirando a otros en vez de alimentar tu vanidad. En síntesis, el dominio estoico de las emociones es un arte marcial interior. No se trata de anular la sensibilidad, sino de entrenar la mente para que el corazón no secuestre el timón. Con práctica, aprendemos a surfear las olas afectivas sin perder de vista el faro de nuestros principios. Así, incluso en el caos, conservamos el poder de elegir quiénes queremos ser en cada tempestad. Quinto principio, estoico: el presente como territorio sagrado. Los estoicos comparaban la vida con un río.
Intentar agarrar el agua que ya pasó, pasado, o la que aún no llega, futuro, es absurdo. Solo podemos beber del instante que fluye entre nuestras manos. Este principio nos entrena a habitar el ahora como un jardinero cultiva su tierra, con atención total a la semilla que hoy puede germinar. Por ejemplo, durante una conversación, practica escuchar sin formular respuestas mentales. Así, conviertes cada diálogo en un acto de descubrimiento mutuo. Liberación del Museo de los Lamentos. Rumiar errores pasados es como revisitar una prisión voluntaria. Los estoicos proponían un ritual de cierre: escribir en una hoja las lecciones de un fracaso y luego quemarlas simbólicamente, celebrando que ese fuego alimenta la sabiduría presente. Si, por ejemplo, perdiste una oportunidad laboral, en lugar de torturarte, diseña un plan de capacitación con metas semanales. El pasado solo es útil como abono para el crecimiento actual. Desactivar la máquina de catástrofes mentales. La ansiedad por el futuro suele ser una película de terror que dirigimos y protagonizamos. Los estoicos sugerían contrarrestarla con visualización negativa light. Imaginar escenarios desafiantes, ejemplo, perder el trabajo, y preguntarse, ¿qué recursos internos tengo ahora para enfrentarlo? Este ejercicio no alimenta el miedo, sino que revela fortalezas ocultas. Hoy podrías combinar esto con listas de logros de supervivencia. Recuerde crisis pasadas que superaste y cómo te prepararon para el presente. Microscopio de lo cotidiano. Encontrar lo extraordinario en lo ordinario. La atención plena estoica no requiere retiros espirituales. Se practica al saborear el café matutino, sintiendo su aroma, temperatura y textura. Los estoicos proponían pausas de asombro. Detenerse 3 veces al día para registrar un detalle insignificante pero hermoso, el patrón de las nubes, la risa de un desconocido. Lleva un diario de micromaravillas donde anotes estos instantes. Con el tiempo, entrenarás el cerebro para encontrar abundancia en lo aparentemente trivial. Monotasking, la elegancia de la entrega total. En una era de multitarea crónica, los estoicos serían maestros del enfoque láser. Propon bloques de inmersión, 25 minutos dedicados a una sola actividad, cocinar, leer, durante los cuales apagas notificaciones y observas cómo la mente se aquieta. Imagina a un herrero forjando una espada. Cada martillazo exige presencia. Aplica esto incluso en tareas mundanas, doblar ropa sintiendo las telas o caminar sintiendo cada músculo. La perfección está en el proceso, no en el resultado. Poder radical del instante decisivo. El presente es el único lugar donde ejercemos soberanía. Los estoicos usaban una técnica llamada la elección de la flecha. Cada mañana, imagina que tus acciones son flechas que disparas hacia el día. ¿A qué blancos apuntas? Paciencia, diligencia, compasión. Por la noche, revisa cuántas alcanzaron la diana. Un ejemplo moderno. Antes de enviar un email conflictivo, pregúntate, ¿esta acción construye el yo que quiero ser? Meditación activa. Santificar lo mundano. Más que sentarse en silencio, la meditación estoica es convertir acciones rutinarias en rituales de presencia. Lavar platos sintiendo el agua caliente, conducir observando paisajes cambiantes, o incluso limpiar el polvo como acto de respeto al hogar. Los estoicos practicaban baños de realidad, caminatas deliberadamente lentas, donde registraban cada sonido y sensación, recordando que este instante nunca se repetirá. Inmunidad contra el sufrimiento imaginario. El 90% del dolor emocional proviene de escenarios ficticios. Los estoicos contraatacaban con anclas sensoriales. Ante la rumiación, enfocarse en un estímulo físico, la presión de los pies en el suelo, el ritmo respiratorio. Hoy podrías usar una app que emita un sonido aleatorio como recordatorio para volver al presente. Cada vez que suene, respira hondo y nombra 3 cosas que percibes en tu entorno inmediato. En síntesis,
El enfoque en el presente es el arte de vivir en modo aquí. Ni prisionero de ayer, ni esclavo de mañana. Como un relojero que ensambla meticulosamente cada engranaje, construimos una vida significativa, prestando excelencia al instante que nos toca habitar. La paz, descubren los estoicos, no está en otro tiempo o lugar, sino en la capacidad de fundirse totalmente en la tarea, conversación o silencio que despliega ante nosotros el eterno ahora. Sexto principio estoico: equilibrio sagrado entre placer y dolor. Los estoicos veían los extremos sensoriales como dos caras de la misma moneda, adicción disfrazada. Propusieron tratarlos como viajeros, tratan el clima disfrutando el sol sin depender de él, soportando la lluvia sin maldecirla. Imagina un banquete donde saboreas cada bocado, pero podrías dejar de comer al sentir saciedad. Esa libertad interior es la meta. Un ejercicio práctico es el día de austeridad selectiva. Una vez al mes, renuncia a un placer habitual, café, redes sociales, para recordar que tu bienestar no depende de ellos. Placer como condimento, no como alimento. Los estoicos comparaban el disfrute con la sal. En exceso, arruina el platillo. Hoy, esto se traduce en usar redes sociales por conexión genuina, no por dopamina rápida. Por ejemplo, limita tus apps de entretenimiento a horarios específicos y ante el impulso de desplazar sin pensar, pregúntate: ¿esto nutre mi mente o la entumece? La moderación no es castigo, sino protección contra la adicción al confort efímero. Dolor como instructor incómodo. Una lesión física enseña más sobre el cuerpo que 1000 días de salud. Los estoicos aplicaban esto a lo emocional. Cada rechazo, cada fracaso, es un mapa de tus límites y potenciales. Prueba este ritual. Tras una experiencia dolorosa, escribe 3 preguntas que te obligue a replantearte. ¿Qué protejo demasiado? Swing. ¿Dónde necesito flexibilidad? Así, conviertes el sufrimiento en un consultor que cobra en aprendizaje, no en lágrimas. Indiferencia selectiva. El arte de priorizar lo imperecedero. Posesiones, elogios, títulos. Los estoicos los llamaban preferidos indiferentes. Útiles si llegan, pero no esenciales para la paz. Imagina 2 maletas, una con objetos valiosos, otra con tus virtudes. ¿Cuál pesa menos al correr? Hoy, esto podría ser elegir una carrera por impacto social sobre un salario alto, o valorar una caminata en naturaleza más que un like viral. Practica dejando tu teléfono en otra habitación durante cenas. Redescubrirás que la conexión humana no necesita intermediarios digitales. Inmunidad emocional. Ser dueño del termostato interno. Ante la pérdida de un trabajo o una crítica feroz, los estoicos sugerían actuar como un árbol en otoño. Deja caer las hojas, emociones reactivas, sin perder tus raíces, valores. Un ejercicio, ese es el juego de roles estoico. Imagina que eres un mentor observando tu situación. ¿Qué consejo darías? Esta distancia ficticia reduce la carga emocional, revelando respuestas más sabias. Virtud como antídoto contra la adicción sensorial. El placer de ayudar a un desconocido, el orgullo de mantener la calma bajo presión. Estos premios internos son inembargables. Los estoicos los veían como músculos. Cuanto más los ejercitas, menos dependes de estímulos externos. Crea un banco de virtudes. Cada vez que actúes con integridad contra tu comodidad, decir una verdad incómoda, deposita una moneda simbólica en un frasco. Verlo llenarse será tu mayor recompensa. Autogobierno. De esclavo a arquitecto de deseos. El autocontrol estoico no es represión, sino rediseño de hábitos. Como un jardinero que poda ramas muertas para que broten nuevas, elimina un vicio pequeño, quejarse del clima, y reemplázalo con gratitud. Qué bueno tener un techo. Usa la técnica del desafío escalonado. Empieza con 24 horas sin quejas, luego una semana, construyendo resistencia neural. La libertad no es hacer lo que quieres, sino querer lo que te edifica. En síntesis,
La indiferencia estoica es un filtro que nos permite saborear la vida sin intoxicarnos. No se trata de anular los sentidos, sino de domesticar su tiranía. Como un catador que prueba sin tragar, aprendemos a experimentar placer y dolor sin dejar que definan nuestro valor o dirección. La verdadera maestría está en bailar con ambos, usando sus lecciones para tallar un carácter imperturbable. Séptimo principio estoico: el arte de mirarse sin máscaras. Los estoicos veían el autoconocimiento como tallar una estatua de mármol, eliminar capas de ilusiones para revelar la esencia oculta. Este proceso exige honestidad brutal, como un detective que investiga sus propias motivaciones. Por ejemplo, lleva un diario de sombras. Cada noche, anota una acción impulsiva del día y pregúntate, ¿qué herida o miedo la impulsó? Con el tiempo, este mapa interno revela patrones invisibles, permitiéndote reescribir guiones automáticos. Auditoría existencial, el laboratorio del alma. La autoobservación estoica no es un juicio, sino un experimento científico. Imagina dividir tu mente en dos: un observador neutral que registra tus reacciones sin juzgar, y un alumno que aprende de cada error. Prueba este ejercicio. Durante una discusión, haz una pausa mental para notar tu tono de voz, postura y latidos cardíacos. ¿Estás defendiendo un principio o alimentando tu orgullo? Este entrenamiento convierte la vida en un gimnasio de automaestría. Desenmascarar al titiritero interno. Nuestros deseos, ser validados y aversiones al rechazo son hilos que manipulan nuestras decisiones. Los estoicos proponían juegos de exposición, enfrentar miedos menores para descubrir su ilusión. Si temes hablar en público, inicia con breves discursos frente a un espejo. Verás que el monstruo imaginario se encoge. Hoy, esto podría ser publicar un pensamiento genuino en redes, sin editar, aceptando que no todos resonarán. La libertad está en elegir qué hilos cortar. Brújula moral: navegar entre voces ajenas. Reflexionar sobre valores es como sintonizar una radio interna en medio del ruido social. Pregúntate, si nadie me viera, ¿qué vida construiría? Un ejecutivo podría descubrir que su obsesión por el ascenso nace de competir con un hermano, no de pasión real. Los estoicos sugerían pruebas de minimalismo ético. Pasar una semana tomando decisiones solo basadas en tus principios, ignorando expectativas externas. Los conflictos que surjan revelarán dónde claudicaste antes por complacer. Abrazo radical de lo imperfecto. Autoaceptación estoica es ver tus grietas como cicatrices de batallas, no como defectos. Imagina un árbol que crece torcido por el viento. Su rareza es testimonio de resiliencia. Practica escribiendo una carta a tu yo adolescente, agradeciendo lecciones de errores pasados. Luego, escribe otra a tu yo futuro, comprometiéndote a mejorar sin autoflagelación. Este diálogo cura la culpa estéril y enciende la chispa del progreso. Cazador de excusas, desarmar las mentiras cómodas. El autoengaño es un virus que se disfraza de lógica. Los estoicos lo combatían con preguntas incómodas. ¿Qué sacrificarías si fuera tu prioridad real? Hoy, usa tecnología a tu favor. Graba un audio explicando tus decisiones y escúchalo como si fuera un amigo. La vergüenza al oír excusas reveladas en voz alta será tu mejor aliada contra la hipocresía. Evolución perpetua, de oruga a mariposa, una y otra vez. El autoconocimiento no termina, es una espiral ascendente. Los estoicos celebraban cada caída como dato útil, no como fracaso. Crea un ritual de reinicio. Cada equinoccio quema simbólicamente un papel con un hábito a abandonar y siembra una semilla representando una virtud a cultivar. Así, vinculas tu crecimiento al ritmo de la naturaleza, recordando que toda transformación exige tiempo y oscuridad fértil. En síntesis, el autoconocimiento estoico es el viaje más audaz.
Explorar el territorio infinito de uno mismo sin mapas prefabricados. Implica desnudar el alma ante el espejo de la razón, no para condenar, sino para tallar con amor una versión más sabia, valiente y compasiva. Como un herrero que forja su propia herramienta, cada golpe de martillo, autocrítica, y cada enfriamiento en agua, aceptación, nos acerca a la obra maestra que yace en bruto dentro de todos. Al integrar estos 7 principios, la filosofía estoica se convierte en un taller vivo donde forjamos día a día nuestra armadura invisible. Una mente imperturbable que baila con el caos externo sin perder su ritmo interno. No es un escape de la realidad, sino un buceo profundo en ella, encontrando perlas de significado en los océanos de incertidumbre. La verdadera victoria no es controlar el mundo, sino gobernar el universo interior con justicia, coraje y templanza. Si este viaje resuena en ti, apoya este canal compartiendo el video con alguien que luche por encontrar su norte. Cada suscripción y like no solo alimenta este proyecto, sino que enciende faros para otros navegantes perdidos en la niebla de lo superficial. Juntos podemos construir una comunidad que recuerde que la sabiduría antigua sigue viva, esperando ser despertada en cada corazón dispuesto a latir con propósito.